Bienvenidos al canal del Club de los Viernes. Estamos en conversaciones todavía desde la clandestinidad, lo que nos quede, el tiempo que sea necesario, no lo sabemos todavía, estamos a merced de este gobierno. Hoy voy a charlar con Cristian Campos, que ha tenido la amabilidad de aceptar no una entrevista, sino una conversación así mañanera. Cristian es periodista en El Español y muy interesante, y también en La Mañana de Federico también, y esto no es un dato baladí, tiene 115.000 seguidores en Twitter, lo que quiere decir que es objeto de odio y amor, pero sobre todo rudio y furia. Vamos a ver lo que nos cuenta él. Cristian, bienvenido y muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Pues yo creo que, yo pienso, tengo la sensación de que estamos viviendo dos tragedias en una. Por una parte está la enfermedad esta, el COVID-19, con todo lo que implica, y por otra parte el gobierno que hemos padecido, que también es un gobierno dos en uno, ¿no? Es el gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias, que no se sabe al final quién es peor. Bueno, es que yo creo que el que está gobernando es Podemos. Quiero decir, Pedro Sánchez lo que está haciendo es aplicando el programa de Podemos, ¿no? Yo el otro día decía en Twitter que en el gobierno hay tres partidos, no hay dos. Está PSOE, está Podemos y está el Partido Sanchista. Y ninguno de esos tres partidos soporta a los otros dos. La situación es tremenda, ¿no? Pero, no sé, yo vengo de Barcelona, yo ahora mismo estoy en Cádiz, me mudé hace unos meses y yo decía siempre que en Barcelona yo como muchos catalanes no nacionalistas, había tenido la desgracia de sufrir no uno, sino dos populismos, ¿no? El primero era el populismo nacionalista y el segundo era el populismo de la extrema izquierda de Ada Colau, ¿no? Me he venido a Cádiz y ahora me cae la pandemia y me cae el populismo de Sánchez, el populismo de Podemos y encima la epidemia, ¿no? Pero además el populismo de Ada Colau de la extrema izquierda es que encima tenía tintes, o sea, tenía pequeñas gotitas, ¿no? Como la tarta al whisky, que tiene un poco de whisky, tenía tintes de nacionalismo también. O sea, que Ah, aparte de sí. ser Sí, sí, aparte de sí, sí, ser sí. populista, era nacionalista, que es una cosa. ¿Y cómo se lleva? O sea, yo nunca he pasado en Barcelona largas temporadas en Cataluña, pero sí que veo muchos testimonios, escucho, hablo con la gente de allí. Eso es una cosa totalmente anacrónica, en el sentido de tener que reivindicar tu derecho a ser libre y a ser ciudadano por encima de nacionalismos casi decimonónicos. Sí, sí, a ver, una de las cosas que primero notas cuando te vas de allí, claro, yo había vivido toda la vida, ¿no? Salvo en Barcelona, salvo un periodo muy pequeñito que pasé fuera, pasé un año y medio en Jerez, pues yo había vivido toda la vida en Barcelona, ¿no? Y una de las primeras cosas que notas cuando te vas de allí es que la gente no te pregunta, no se pasa el día preguntándote por tu identidad, ¿no? En plan, tú, ¿en qué idioma sueñas? Y en qué idioma, no sé, había una pregunta muy típica que era, ¿en qué idioma haces el amor? ¿No? Que era como, Pero, pues no sé, depende, pero no, depende de quién tenga delante. o sea, la Pero, ideología nacionalista identitaria se metía en los dormitorios también. no, por supuesto, ¿no? Y era como, o sea, dime por favor, yo lo que quiero es controlar en qué idioma, hasta en qué idioma sueñas, ¿no? Quiero decir que ya es. Entonces habían disquisiciones, habían discusiones bizantinas sobre, no sé, sobre gente que hablaba en español, pero luego insultaba en catalán y eso quería decir que ellos en realidad de espíritu eran verdaderos catalanes, ¿no? Era todo como muy rocambolesco, ¿no? Y ya te digo, una de las cosas que primero notas cuando te vas allí es que la gente no te pregunta por eso. Mm. Y te sorprendes porque la gente te habla normal, ¿no? Que no están cuestionando todo el rato tu identidad, ¿no? Ya, Yo no sé dónde vives tú, no sé si vives en Madrid sí, entre Madrid y Oviedo, y hombre, los asturianos tenemos muchos defectos, pero no te preguntamos en qué idioma te acuestas con la gente. De hecho, es como un triunfo si encima te acuestas con muchas extranjeras, pues mejor, y no es en qué idioma sueñas. Y yo creo que la obsesión identitaria, el espíritu del pueblo y todo eso, puede ser, incluso como lo estamos viendo, cochambroso, rocambolesco, pero tiene una parte también muy peligrosa que la hemos visto en el siglo XX, cuando el nacionalismo es exacerbado y se va de madre. Porque un nacionalismo que puedas controlar, bueno, el nacionalismo democrático, aunque parezca un oxímoron, pero el nacionalismo luego pasa de lo ridículo a lo peligroso muy rápido. Sí, sí, no, y además es que, quiero decir, le llamamos nacionalismo por no utilizar el nombre correcto, que es simplemente racismo, ¿no?
Quiero decir, la base del nacionalismo catalán y del vasco también es, por supuesto, el racismo, ¿no? Y luego, evidentemente, el intento de conservar los privilegios decimonónicos de la burguesía catalana, ¿no? Entonces, mezclas esos dos elementos y te surge el nacionalismo actual, ¿no? Que es una cosa como muy antigua, aunque ellos lo visten de modernidad, ¿no? Porque Sí, eso bueno, sí, tienen muy buen marketing. una de las cosas que a mí más me asombran es que cuando el nacionalismo lo quieren revestir como de progresista, que algo es progre. Y es ahí cuando chocan, bueno, te quedas mirando esto y esto, o sea, ¿cómo va a ser progresista quién? O sea, Sabino Arana, Torra, el RH negativo de los vascos, que es una ideología totalmente xenófoba. Y el problema es que, así como otros países europeos han superado el nacionalismo y se han adaptado a la democracia más o menos, yo lo que veo en el País Vasco es que sigue habiendo estatuas de Sabino Arana y casi en cada pueblo, en cada localidad, avenida Sabino Arana, calle Sabino Arana. O sea, están orgullosos del origen racista y prácticamente demente de su fundador, o sea, del fundador del nacionalismo vasco. Sí, sí, además, fíjate, el odio que hay, digamos, a la derecha entre el progresismo español es tan brutal que llegan a defender al PNV, ¿no? Quiero decir, no es raro que tú veas a gente de Podemos, del populismo, de la extrema izquierda, diciendo que el PNV no es derecha, ¿no? No es un partido conservador, es un partido sí, nacionalista, pero progresista en lo social, ¿no? Y Pero dices, si pero tú, ¿sabes? ¿Conoces el PNV? Quiero decir, ¿has leído algún diario vasco? ¿Sabes lo que hacen? ¿De dónde salen? ¿Qué piensan? Quiero decir, es que es lo que me faltaba por oír, ¿no? Que el los, PNV es recoge, progresista. los recogedores de nueces, ¿no? Y además que el lema del PNV es Dios y leyes viejas, ¿no? O sea, es una cosa casi carlistada. Yo me acuerdo eh, en una cena en una cena que tuvimos en Salamanca con Federico, que definía al carlista como animal de cresta roja que después de comulgar desciende del monte y ataca al ser humano. Que lo había leído por ahí o algo. Es Es muy así, ¿no? bueno. Es como, sí, atacan en manada. Pero bueno, ahora estamos viviendo, yo creo, el auge del populismo. Y además, tengo aquí un tuit que me llamó mucho la atención porque el 8 de marzo, el famoso 8 de marzo de este año, que había ya en España 17 muertos, la gente del país estaba publicando: ¿hay machismo en cómo se retira la nieve de calles y de carreteras? Y en la longitud de las teclas de los pianos. ¿Tiene que ver con el navegador del coche? Los datos dicen que sí. O sea, había ya muertos en España y esta gente te está hablando del GPS que te manda a fregar o algo así. O sea, podemos verlo. Yo al principio pensaba que era un tema de estar fuera de la realidad, pero nada que ver. Está muy estudiado y es una agenda ideológica y política muy bien implantada y que ellos siguen su hoja de ruta. Y no, y juega muy bien con lo emocional porque tú fíjate que yo pensaba, la epidemia va a hacer que esto cambie. Quiere decir que a alguna gente, no a toda, ¿no? Porque hay mucho fanático, pero algunas personas digan, bueno, coño, esto sí que es algo importante y nos estamos preocupando por tonterías, ¿no? Y no, lo que han hecho es reciclar las tonterías y aplicarlas a la epidemia, ¿no? Entonces ahora pues hay artículos diciendo que esta epidemia va a impactar mucho más en las mujeres, ¿no? Sí, 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 sí. Cuando mueren más hombres que mujeres. Eso para empezar, eso es el Y que dato había que básico, hacer ¿no? políticas antifascistas, que la Unión Europea tenía que hacer políticas antifascistas contra el COVID-19 y había memes del el COVID con la gorra hitleriana y tal, pero claro, gente como Irene Montero se tiene que adaptar a seguir con el raca raca ese, raca raca raca. O sea, está muriendo gente y te están todavía hablando de la ideología de género, pero claro, ¿de qué te va a hablar Irene Montero? Pero yo creo que a día de hoy nadie duda, muy poca gente, de que se retrasó el confinamiento. Por ejemplo, tardamos más que Italia, tardamos más que Grecia, por anteponer una agenda ideológica y celebrar el 8M, porque ¿quién lo iba a encabezar el 8M? Las consortes del presidente y del vicepresidente que iban a ir a la cabecera. Entonces, yo creo que es casi inexcusable e irrebatible. Sin embargo, le van a dar la vuelta a la realidad y ya son, pues las culpas son de los recortes y dentro de poco, como no se apruebe el estado de alarma, el siguiente, que el estado de alarma es una cosa de apuntar pero su poder, van a echar la culpa ya, van a empezar a salir ya los muertos y los cadáveres que antes ocultaron. Sí, sí, yo ayer hice en Twitter, medio en broma, una lista de los culpables de la Sí, epidemia, ¿no? Según el PSOE y Podemos, ¿no?
y salía una lista enorme, ¿no? Estaba pues Ayuso, el PP, por supuesto, Vox, ultraderecha, el capitalismo, Chicote, Fernando Verdasco, quiero decir, no sé, Pablo Motos, la gente que quiere mascarillas, la que no se pone la mascarilla, la gente que sale, la que entra, la que vota sí, la que vota no. Quiero decir, no sé, había una lista Sí. enorme de Mira, culpables de la epidemia, ¿no? en el primero decías el PP, la Unión Europea, los intermediarios, el este y el oeste, los expertos, Isabel Díaz Ayuso, los españoles, la prensa de derechas, los bulos, Vox, la mala suerte, Holanda, las redes ultraderecha, Donald Trump. El gobierno no, el gobierno solo pasaba por ahí. Es como que el gobierno no tiene nada que ver y encima el sectarismo este, porque yo nunca vi un cierre de filas tan grande. O sea, sabía que había gente fanática, sabía que había gente que utiliza la política como algo personal, es decir, en el fútbol puedes ver muchos fanáticos. Puede haber un penalti que el tío le rompa la tibia al delantero y el fanático del equipo que hizo el penalti te va a decir que no, que tocó balón. Vale. Pero es que en política estamos viendo lo mismo, defender a capa y espada incluso contra la violencia científica a este gobierno. Y entonces, yo no lo veo una cuestión tampoco ideológica, quiero decir, yo creo que es tan criticable este gobierno como las barrabasadas de Trump o lo que está diciendo Bolsonaro o lo que hizo Boris Johnson, que también tardó muchísimo porque quería hacer la inmunidad de grupo. Entonces, tenemos que criticar y nuestra obligación, yo creo, como ciudadanos que se supone pensantes, es fiscalizar al gobierno, ¿no? Eso de que no se puede criticar, vamos a perseguir los bulos, que es un poco como para que sea el pensamiento único. Sí, sí, además, de todos los bulos que ha fabricado el gobierno durante estos últimos 2 meses, que han sido muchísimos, ha sido el principal productor de bulos en España durante los últimos meses. Quiero decir, uno de los mayores es que en los otros países la oposición ha ido a muerte con el gobierno, ¿no? Quiero decir, en otros países, y solo has de leer la prensa de Francia o de Italia o de Alemania o de Inglaterra, se ha criticado al gobierno cuando se le ha criticado, y punto. Quiero decir, pero es que en cualquier caso, en España tenemos el gobierno que lo ha hecho peor en todo el mundo. Quiero decir, tenemos la mayor tasa de muertos, o la teníamos, no sé si ahora somos los segundos porque nos ha superado Bélgica, que es un país fallido, pero bueno, quiero decir, compararnos con esa gente. Pero quiero decir, a ver, si no se va a poder criticar al gobierno cuando tienes el mayor número de muertos o el segundo mayor número de muertos por habitante de todo el planeta, quiere decir, pues entonces, ¿cuándo vas a poder criticar al gobierno? ¿No? Algo se habrá hecho mal cuando todo el mundo lo ha hecho un poco mejor que tú. Quiero decir, ya se da por descontado que hay una epidemia y evidentemente va a haber muertos y no lo vas a poder controlar todo, es una situación inédita, todo lo que tú quieras. Pero en ese contexto, en el contexto de una epidemia, hay gobiernos que lo han hecho mejor y lo han hecho peor, y el nuestro lo ha hecho desastrosamente fatal. Quiero decir, el que peor lo ha hecho en todo el mundo. Y no solamente en la epidemia, sino también en el terreno económico, ¿no? En fin, yo no sé, pero veo venir, claro, cuando hablo a veces pues con algún político, con gente que tiene datos, ¿no? Datos que a lo mejor no salen en prensa, ¿no? Luego, pero son desastrosos, son terribles. Quiero decir, la que se avecina en España es muy, muy, muy gorda, ¿no? Quiero decir, bueno, si no puedes criticar ese gobierno, es que entonces, ¿cuándo vamos a poder criticar ese gobierno, no? Claro, si con 30.000 muertos oficiales, que son más, no vas a poder decir nada, entonces nos quieren callados. Y luego tenemos al señor Pablo Iglesias, que, o sea, lo de ayudar a conseguir el poder a gobiernos socialistas débiles para después debilitarlos más y arrebatarles el poder, esto de su admirado Lenin ya lo hacía. O sea, lo de cuanto peor mejor es de Lenin, no es de Rajoy. Entonces yo a Pedro Sánchez lo veo como un Kerensky, en el sentido de que él está ahí, socialista, más o menos revolucionario o no, pero el peligro para Pedro Sánchez no le viene por Vox o por el PP o por esa alerta antifascista, lo tiene dentro del gabinete de ministros. Sí, exacto. Es que Pedro Sánchez, yo siempre digo que Pedro Sánchez no tiene ideología. Pedro Sánchez es una persona que si mañana, por las razones que fuera, necesitara a Vox, Pedro Sánchez pactaría con Vox y lo vendería a su público y su público lo compraría. Lo compraría como, no sé, como una reconciliación nacional con la extrema derecha Los nuevos necesaria en pactos un de momento, Moncloa. nuevos pactos de Moncloa para superar el cainismo, ¿no? Sería para unir, no sé, coser las heridas, etcétera, ¿no? Sin ningún tipo de dudas, ¿no? Simplemente ahora lo que ocurre es que el partido que le permite mantenerse en el poder
es Podemos y, por lo tanto va a muerte con Podemos, ¿no? Si mañana el partido que le permite mantenerse en el poder es cualquier otro, pues Pedro Sánchez irá con cualquier otro, es decir, Sí, no sí, tiene yo lo veo. ideología, ¿no? El sanchismo es una cuestión, aparte de gólatra, de gobernabilidad. En el momento le salían los números para irse con Podemos y tardaron poquísimo en hacer el pacto ese del abrazo, ¿no? Del abrazo de la muerte, parece. Tardaron muy poco y además con Esquerra Republicana, o sea, con los nacionalistas, con todo lo que luego lo llamaron irónicamente gobierno del progreso, pero no se me ocurre nada más reaccionario que tener la abstención de Bildu, que te apoye Rufián y que te apoye el gobierno o sea, el tío que decías que no iba a dejar dormir al 95% de los españoles. Imagino que Pedro Sánchez duerme muy bien ahora, pero los que dormimos peor somos nosotros. Sí, además, fíjate la hipocresía, ¿no? Porque, a ver, en el terreno de la política, evidentemente, pues siempre hay pues un punto de hipocresía, Mm, de ahora digo esto, luego hago lo otro, etcétera, ¿no? Quiero decir, pero todo eso ya está contemplado dentro de la normalidad de la política, ¿no? mm. Pero lo de Pedro Sánchez ha superado todos los registros, ¿no? Quiero decir, no sé, quiero decir, mira ayer mismo, por ejemplo, ¿no? Que cuando Pablo Casado dijo que no iba a apoyar la prórroga del estado de alarma, que eso no quiere decir que vaya a votar, no, yo creo que se va a abstener. Pero en cualquier caso, salieron acusándole, ¿no?, de que si no apoyaban la prórroga, los muertos que se produjeran a partir de ahora serían culpa del PP, ¿no? Y bueno, pues culpa a tus socios, ¿no? Porque Esquerra Republicana va a votar no, y Siempre. Bildu va a votar no. Y que decir, son ellos los que te dieron la moción de censura y la investidura. Quiero decir, en cualquier caso, si le Nah. deberías reclamar algo sería a tus socios de investidura, pero el PP, ¿por qué? Si te ha apoyado todas las prórrogas hasta ahora. Pero Quiero cuando decir, es tienes que esos socios que sabes que a la mínima te van a apuñalar por la espalda, que no son de fiar, al final le vas a echar la culpa al PP. Al final, de todo va a tener la culpa el PP, incluso de los muertos. Y también se está comentando mucho que si no votan el estado de alarma, la prórroga, porque al final es reforzar el poder cada 15 días. Eso es el estado de alarma, porque puede haber un estado de emergencia sanitaria, estar confinados igual y mantener la distancia social. Pero el estado de alarma permite unos controles más bien donde la libertad y la democracia están limitadas temporalmente. Pero entonces van a aparecer ya sí las fotos en los hospitales, los ataúdes, los cadáveres que hasta ahora escondían, porque yo esto lo veía un poco, tenías la impresión, si solamente ves la tele, los medios generalistas, que yo recomiendo evitar, de que era esto, podía llamarse la fiesta del coronavirus. Es decir, los balcones, la alegría del dúo dinámico, la policía que va a celebrar el cumpleaños de un niño, yendo a entregar a las casas la comida, performance de bailes. Y tú, pero si tenemos miles de muertos, ¿dónde están? O sea, que al final, cuando el mundo sacó la foto del Palacio de Hielo, era como un poco parecido, oiga, que los ataúdes no son de atrezo, son reales, que esto está ocurriendo de verdad, porque al final, y tú lo sabes, lo que no se ve no influye en la opinión pública. Si en vez del 11 de septiembre a ti te dicen, han caído las Torres Gemelas, hostia, te puedes hacer más o menos una idea, pero claro, cuando pones la tele y ves el avión chocando contra la segunda torre y la torre derrumbándose, ahí tomas conciencia. Entonces yo creo que eso también se ha jugado mucho esa batalla mediática de lo que no se ve no existe, por lo tanto no vamos a hablar de los muertos, ni vamos a mostrar ataúdes, ni nada de nada. Y eso puede cambiar a partir de ahora. sí, sí, además, o sea, van a utilizar los muertos como un elemento propagandístico, ¿no? Quiero decir, no se han enseñado ataúdes porque hasta ahora no habían encontrado la manera de enchufárselos a la oposición, pero en el momento en el que puedan, en el minuto después de que por las razones que sea, porque el PP vota no, porque el PP hace esto, hace lo otro, le puedan enchufar esos muertos al PP, a Pablo Casado, vamos a empezar a ver ataúdes, gente entubada, porque es que además lo que tú dices, durante semanas lo que ha habido es una fiesta una fiesta del coronavirus, ¿no? Solo veías a mentecatos bailando en su ventana, haciendo performances estúpidas de youtuber adolescente, incluso sanitarios bailando en los pasillos del hospital, ¿no? Que a mí, cuando salió un vídeo especialmente que a mí me indignó, me tocó, porque justo esa semana había muerto pues un amigo de mi padre, una persona mayor, con el proceso habitual, ¿no? Quiero decir, le habían denegado
el respirador, le habían retirado la medicación, no le habían ingresado en la UCI cuando lo deberían haber ingresado. Quiero decir, lo que ha ocurrido con miles y miles y miles de personas, ¿no? Y tú estás ahí indignado porque una persona que ha pagado impuestos durante toda su vida, pues le ha sido negada cuando más lo necesitaba la atención sanitaria, y de repente ves a unos sanitarios bailando en el pasillo de un hospital y tú piensas, joder, pero es que en esa pared que se ve a los lados, quiero decir, al otro lado hay un anciano muriéndose sin un respirador, ¿no? Y tú bailando en el pasillo, quiero decir, ha sido tan... O sea, yo imagino que esto hubiera pasado con el PP en el gobierno y aquí hubiera habido una revolución, quiero Sí, decir. además, hay que hacer un ejercicio de imaginación, pero tenemos antecedentes del ébola, tenemos antecedentes de Excalibur, que en paz descanse. Entonces, claro, es que hubo manifestaciones a lo largo y ancho de todo el país, especiales de la Sexta, Ferreras on Fire, 14 horas en directo, por un perro, que a mí me gustan mucho los animales, pero claro, hay que darse cuenta de lo que estamos hablando y que ahora esos mismos periodistas estén vendiendo todo lo contrario. ¿Dónde quedó, Cristian, la dignidad de la profesión? Porque yo entiendo que haya que comer y que haya que llevar un plato a la mesa y que tenemos facturas que pagar, alquileres, etcétera. Pero hay muchos periodistas que ya no les hace falta eso, porque al final tú cuando trabajas de redactor o cuando estás en un becario en un medio, te tienes que adaptar a lo que más o menos lo que te piden y bueno, por mantener el puesto de trabajo. Pero ¿qué necesidad tiene Ferreras o Iñaki Gabilondo o Évole de seguir manteniendo esa maquinaria propagandística gubernamental? Es que la izquierda da mucho dinero, quiere decir, ser acólito del progresismo y de la socialdemocracia ambiental da muchísimo dinero. Mira, yo te lo explico con un ejemplo. Cuando yo hice periodismo, el primer día de carrera, nos preguntaron, no sé, éramos unas, no sé, 60 personas en clase o algo así, nos preguntaron cuántos de nosotros queríamos ir a prensa escrita, cuántos a radio y cuántos a televisión. A televisión eran el 80%. Y luego había un grupito de radio y un grupito de prensa escrita, ¿no? Pero la inmensa mayoría quería ir a televisión, ¿no? Y luego nos preguntaron que cuántos de los que estábamos allí habíamos comprado el diario ese día. Y creo que lo habíamos comprado 5 o 6 personas de 60, ¿no? O sea, un 10%, ¿no? El primer día de la carrera de periodismo. Y no habían Perio- comprado el diario. Y periodistas que de no esos leen. 6, exacto, exacto. Y de esos 6, había alguno que el diario que había comprado era el Sport. O sea, imagínate. Bueno, total, pues el tema es que fui hace poco a dar una charla en una universidad e hice un experimento parecido, ¿no? En plan, bueno, oye, ¿vosotros por qué queréis hacer periodismo, no? Y, o sea, el 90%, por no decirte que todos, menos alguno que se cayó, lo dijeron que ellos se querían dedicar al periodismo para cambiar el mundo, ¿no? O sea, ellos en realidad no tienen ningún interés en el periodismo, son activistas. Entonces consideran el periodismo como bueno, pues como, yo qué sé, como apuntarte a Médicos Sin Fronteras, pero pues otra vía, ¿no? Pues yo qué sé, Pero, será gente que cree que le gusta escribir o aparecer delante de una cámara y entonces piensan, pues yo voy a hacer activismo, pero utilizando el periodismo, ¿no? sí, Pero el interés pero por el periodismo era cero, por el periodismo como periodismo. Era cero, cero patatero. pensaban que era una ONG y aparte, pero yo creo que esa quimera un tanto adolescente de yo voy a cambiar el mundo a través del periodismo se les va a quitar en el momento que pisen la primera redacción o que trabajen un año o un verano en un periódico. Es decir, el ser el Che Guevara de las letras no va a servir. Y además, pero lo que funciona mucho es la imagen. Es decir, a mí me gusta mucho escribir, me gusta publicar artículos, pero lo que más repercusión tiene y lo que más comentarios recibo es siempre a través de vídeos de YouTube, de participar en estado de alarma con Javier Negre, lo audiovisual, digamos más o menos, porque es más cómodo, más fácil y yo creo que entra mejor ver un vídeo de 10-20 minutos que a lo mejor leerte una tribuna de prensa. Y sin embargo, yo disfruto más con el placer de una buena lectura, eso es verdad, pero claro, al final te adaptas a lo que hay, ¿no? A los medios, a YouTube, a Twitter. Sí, es totalmente cierto, quiero decir, el negocio o el oficio está cambiando, entonces lo que pasa es que todavía no hemos encontrado la manera, ¿no? La manera de hacer eso rentable o de hacerlo tan rentable como lo era antes, ¿no? Pero es evidente que vamos a tener que cambiar, quiero decir, yo creo que nosotros todavía somos una generación que mantenemos un pie en lo clásico, digamos, en el periodismo escrito, clásico o el de radio, y otro pie en las nuevas formas audiovisuales, ¿no? Pero todavía Mm, sin tener muy claro por dónde va a tirar eso, ¿no? sí,
Eh, A mí me pero- cuesta, quiero decir, mira, yo necesito esto, o sea, tocar. El hecho de meterme en la cama o estar en el sofá sentado con un periódico de papel, con un libro de papel, no me veo a mí mismo leyendo en una tableta y eso, y alguno dirá, eres un viejo joven, pues seré un viejo joven, no lo sé, pero como me crié siempre con libros de papel, con periódicos, necesito esa, no quiero convertir mi biblioteca en un cibercafé, o sea, es que en el Kindle te entran 500 libros, bueno, sí, si tienes una biblioteca grande te entran más también, o sea, no, quiero decir que no todo cambio es para mejor, pero sí que entiendo que, claro, que al final mucha gente ve las noticias a través de lo digital, para leer los titulares, para entrar en Twitter. El problema, y además tú que tienes tantos seguidores en Twitter, es yo creo saber separar el grano de la paja y sobre todo de que, bueno, imagino que recibes troleos o intentos de amagos, de insultos y de desestabilizarte con tantos seguidores a diario, ¿no? Porque yo, que no me prodigo mucho en Twitter, tengo 2000 tweets en 10 años, una cosa así, sí que a veces tienes al típico que te intenta, no sé si querer llamar la atención o que tú le contestes y entres al trapo de, bueno, de que te ponen barrabasadas y eso. Sí, sí, sí. Además, yo durante esta epidemia, porque yo al principio de la epidemia tenía 70.000 seguidores, algo así, 65.000, que dice que prácticamente lo he doblado, ¿no? No sé qué ha ocurrido, pero de repente he Se doblado el busca número de... información veraz, yo creo. Hay gente que está buscando. Yo tengo una lista en Twitter que se llama Mis gafas de ver de cerca, que solamente leo eso, que es más o menos donde yo encuentro lo que busco, porque si no te pierdes en el manemán. Es decir, hay determinados tuiteros, por así decirlo, pero que son periodistas o referentes u opinadores, comunicadores, que mm, hay un público que los tiene como referencia a la hora de quiero buscar realmente una opinión que no sea la típica. Entonces yo creo que por eso has ganado seguidores y que por eso muchos pues buscan concretamente tu perfil o el de otros que les digan eso. Yo lo veo así, más o menos. Eh, Para explicar, digamos, la subida de seguidores, la gente quiere salirse de los canales oficiales, por resumir. Sí, sí, lo que pasa que eso también es verdad que, evidentemente, si te sales de los canales oficiales, pues te vas a encontrar con un discurso más crítico Mm, y más, yo creo que más honesto, pero por otro lado también hay mucha basura, quiero decir, también tienes que tener la capacidad de discernir, porque hay, tanto en un lado como en el otro, yo Sí, no sí, hago sí. distingos, pero hay, es que yo creo que el periodismo, bueno, esto ya es un debate muy técnico y muy del oficio, pero es que el periodismo lo que tenía era que jerarquizaba la información, ¿no? Tú veías una noticia en la portada del País o del Mundo, del ABC, y tú sabías que esa noticia pues era veraz, Mm, pero la veías pues en la portada de, yo qué sé, de un tabloide o de, en fin, de la prensa sensacionalista, pues ya sabías que, bueno, que te lo tenías que coger con pinzas, ¿no? Todo eso ahora ha desaparecido, ¿no? Ahora el criterio jerárquico te lo haces tú. Entonces, hay gente que ese criterio lo tiene y hay gente que no lo tiene, ¿no? Con lo cual, también tiene sus peligros, ¿no? Yo también creo que va a haber un retorno con el tiempo, no ahora, pero con el tiempo va a haber un retorno a yo quiero que alguien haga la selección por mí. mm, Que haga la selección por ti no quiere decir que te pastoree y que te diga lo que tienes que pensar. Quiere decir que tengas una fuente claro. de autoridad que te diga, pues, oye, la noticia importante es esta, la interpretación más o menos correcta es esta y por debajo pues está la basura, ¿no? Claro, pero, Pero bueno, pero ya pa- veremos. para eso se necesita sobre todo una ciudadanía crítica, porque yo lo veo con todos los bulos y cosas y cadenas que te pasan por WhatsApp, que yo digo a mi familia, a mí no me pasa nada, o al menos contrastarlo, porque no puede ser que te llegue una cosa y la reenvíes automáticamente. Claro, como cuando no estás del oficio, ellos más o menos lo pueden creer, pero coño, contrasta, es decir, no te quedes con lo primero que te dicen. Hay que hacer esto, o el gobierno va a implantar, yo qué sé, cualquier cosa que se les ocurra, que no se va a poder salir a tal hora, o que hay que beber lejía, o que para el coronavirus hay que... Entonces, tú, pero a ver, ¿de qué medio te llegó esto? ¿De qué fuente? Y sin una ciudadanía crítica que sepa separar, que sepa hacerse preguntas, los bulos van a seguir, yo creo, progresando y se van a seguir implantando y penetrando cada vez más en la sociedad y en los medios. Pero bueno, es una sensación que tengo. Yo tampoco, o sea, igual que te digo que te he dicho lo anterior, Sí, yo también pienso que yo no creo que los bulos sean el problema tan tremendo que se está vendiendo ahora, ¿no? Quiero decir, hay estudios de sobra
que dicen que los bulos los consume la gente que ya está predispuesta a creérselo y que una inmensa mayoría de la gente que se come el bulo en realidad ni siquiera se lo cree. Es decir, escoge creérselo porque refuerza su discurso, pero no en el fondo no se lo cree, ¿no? Y sobre todo lo que está demostradísimo es que el bulo no cambia voto. Es decir, tú antes del bulo votas una cosa y después de que te llegue el bulo continúas votando lo mismo, exactamente lo mismo. Es decir, que el impacto de los bulos es más ruido molesto, que algo que realmente tenga impacto en la realidad, ¿no? Bueno, Eh, lo del voto también es muy curioso cómo funciona la sociedad española, porque existe el voto por tradición. Yo creo que todos conocemos a alguien que dice, mi padre votó socialista, mi padre votó PP, y mi abuelo votó socialista toda la vida y yo voy a seguir votando socialista hasta que me muera. Pues muy bien, felicidades, ¿qué quieres que te diga? O sea, hagan lo que hagan, al final, ante gente que va tan encarrilada, el voto solo puede cambiar un hecho que dé la vuelta. Es decir, una crisis gordísima, un 11M, una pandemia. Los grandes cambios políticos de gobierno en España han venido precedidos de eso, ¿no? El 11M, la crisis del 2008 que se la comió Zapatero y luego parte Rajoy. Entonces, esta pandemia puede dar un vuelco también, puede haber una subida de Vox, puede haber una subida del PP, es lo que yo creo que es lo más interesante que puede ocurrir en los próximos meses, ver cómo afecta en el tema de la opinión pública. Y estamos viendo también un debate muy interesante, al menos desde mi punto de vista, de como yo lo veo, de la lucha por el control del relato como nunca. Es lo que hablábamos, es decir, eh, esto con un gobierno de distinto signo hubiera cambiado la película completamente. O sea, de una comedia, ¿no? De la fiesta del coronavirus hubiera sido la tragedia de los 30.000 muertos, que lo es, o sea, que es una tragedia, pero que cómo hubiera cambiado la historia simplemente teniendo unos medios de comunicación tirando hacia un relato o tirando hacia otro. es que esa es la gran victoria de Pedro Sánchez y más que de Pedro Sánchez, de Iván Redondo, ¿no? Quiero decir que es una persona que ha entendido perfectamente que el voto se mueve en un 90% por cuestiones emocionales y solo muy secundariamente por motivos racionales, ¿no? Y entonces, bueno, ellos lo han manipulado muy bien, han manipulado muy bien las emociones. Lo que ocurre es que eso es, bueno, es aquello del fin justifica los medios, ¿no? Quiero decir, si no te importa el escenario que vas a dejar cuando tú salgas de la política, que va a ser un escenario arrasado, pues bueno, pues entonces evidentemente hay una serie de frenos morales y políticos e incluso personales que tú no vas a hacer caso, ¿no? Te los vas a saltar. Entonces, claro, bueno, sí, la emocionalidad funciona muy bien, le ha funcionado muy bien a Pedro Sánchez y le ha funcionado muy bien a Iván Redondo, pero el escenario que han creado, el clima que se ha creado en España es irrespirable, ¿no? Hay una polarización Sí. salvaje que ya empezó con Zapatero y que fue el gran iniciador de toda esta política emocional. Y ahora el clima es absolutamente respirable, ¿no? Entonces, bueno, no sé, si crees que el fin justifica los medios, entonces tira por el lado emocional, ¿no? Mm. Quiero decir, pero de eso hemos tenido ejemplos en la historia y sobre todo en los años 30 del siglo pasado. Quiero decir, yo no estoy comparando una situación con la otra, ¿eh? Pero fue una época en la que la política se movió por los peores instintos Mm. más básicos y más emocionales, ¿no? Por la manipulación Era emocional máxima, ¿no? una No estoy riña de comparando, que gatos. quede claro, pero No, ya, hay una novela de Eduardo Mendoza que se llama Riña de Gatos, Madrid 1936, y es así, era básicamente una riña de la España polarizada. Pero yo lo que veo sobre todo es que de aquí va a ser gente muy quemada. Tú comentaste antes que conocías a una persona que murió amigo de tu padre, yo también conozco a otra persona. Casi todo el mundo, directa o indirectamente, conoce a alguien que ha sufrido o que ha fallecido con el coronavirus. Es decir, ahora estamos confinados en casa, pero de aquí va a salir mucha gente, porque detrás de cada víctima hay familias destrozadas, va a salir mucha gente muy quemada y que va a querer ajustar cuentas jurídicas o políticas o lo que sea. sí, lo que pasa que sí, los sondeos ya la apuntan, ¿no? Quiero decir, aparte de los sondeos del CIS, que son Antoñita la Fantástica, Mm. y los sondeos de la Sexta, ¿no? Que incluso dan bajada al PP, quiere decir que le da menos que el CIS. O sea, el último sondeo de la Sexta le da al PP menos de lo que le da el CIS, que ya has de cocinar
la encuesta para que te salga ese resultado, ¿no? Pero, quiero decir, los sondeos ya muestran un vuelco importante, ¿no? Pero el problema es que, por poco que pueda, Pedro Sánchez no va a convocar elecciones hasta 2023. Yo he hablado con gente del PP, están absolutamente convencidos de que va a ser imposible aguantar hasta 2023 porque la crisis económica que se avecina va a ser demoledora y no van a tener más remedio que convocar elecciones, ¿no? En primavera de 2021, del año que viene, ¿no? Pero yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Yo no lo tengo tan claro, porque si algo ha demostrado Pedro Sánchez es que el título de su libro, Sí, sí, el eso te libro iba es a decir. malísimo, pero el título es fantástico, que es el Manual de Resistencia y lo ha demostrado, Pero él sobre vamos. todo ha resistido más que contra la oposición, contra las críticas internas de su propio partido, de los que en su momento le defenestraron, él juró venganza, cogió un coche y se fue a recorrer toda España para recuperar el poder y fue como el príncipe destronado, el rey destronado que regresa, se hace con el poder y se venga y saca de ahí a todo y solamente se queda con sus fieles, con Adriana Lastra, con Ábalos. Es una cuestión interesantísima. Y luego hay una cosa ya que quiero comentar contigo, ya lo último, la alerta antifascista. O sea, realmente en España hubo una parte de la población, yo lo veía incluso en amigos, que creían, de verdad, con todo lo que podemos criticar a Santiago Abascal, que creían que Vox era una especie de Mussolini revivido, o sea, de Hitler reencarnado y que iba a llegar el nazismo, que entonces que el voto al PSOE, el voto a Podemos era un voto defensivo, era un voto, oye, que estamos en alerta antifascista. Claro, esto es como la alerta climática o la emergencia machista feminista. Cuando llega una emergencia de verdad, te das cuenta de la bofetada de realidad, ¿no? Pero la alerta antifascista sí que funcionó en su momento. Es que esto de la alerta antifascista, yo viviendo en Cataluña me hacía mucha gracia, ¿no? Porque tenían, quiero decir, ellos te describían las características de ese supuesto nuevo fascismo que nos estaba llegando y tal, y yo decía, pero eso es el nacionalismo catalán, eso es Junts per Catalunya, eso es Esquerra Republicana, eso es la CUP. Quiero decir, estaban fantaseando con un fascismo, con una ola, un tsunami fascista que nos iba a venir en toda Europa, etcétera, etcétera, cuando lo tenían a 500 kilómetros, ¿no? Quiero decir, no sé, yo esto del retorno del fascismo, bueno, es un nombre de paja, es un nombre de paja y ya está. Quiero decir, no tiene ningún secreto. Para mí Vox es un partido que tiene rasgos populistas a ratos, rasgos, es un partido conservador en otro aspecto, es un partido católico en otro aspecto, quiero decir, no sé, por supuesto, no veo, al menos de momento, también porque no gobiernan en ningún lado, ¿no? Pero de momento yo no veo ninguna amenaza más allá del hecho de que no coincidas con su ideología, ¿no? Quiero decir, me parece muchísimo más peligroso el nacionalismo catalán y vasco, Por desde luego, supuesto. pero de muy lejos. O sea, Entonces, quiero decir, bueno, no yo en sé. su momento escribí un artículo en La Nueva España, que es un diario asturiano que se llamaba Alerta para Bobos, y es que me hacía gracia que estuvieran hablando de alerta antifascista y gente progres que sin embargo no te decían nada de Torra, que te acaba de llamar o te llamó en su momento bestia con forma humana. No te dicen nada de pactar con Bildu, que son los herederos políticos de ETA, que ahí el racismo era tan grande que mataban por una idea genética. Entonces, ¿de qué alerta me están hablando? Si están cortando carreteras en Cataluña, si están agrediendo a mujeres por estar en un stand de la selección, si están Fernando Sabater y Albert Rivera teniendo que salir de Rentería escoltados porque el pueblo no lo ven como elementos foráneos que hay que, no sé, yo imagino que es como nunca vieron a constitucionalistas de cerca y le tienen miedo, ¿no? No sé, pero entonces, claro, entonces, ¿de qué alerta me están hablando? O sea, tú puedes tener tus diferencias con vos, con el PP, o lo que quieras, pero el verdadero peligro en España viene por los nacionalismos periféricos y por el populismo. Pero bueno, hablamos antes, Cristian, de la capacidad de atención de la gente. Yo estaría hablando 2 horas, 3 horas, pero claro, para poner esto en nuestra página y en nuestro canal, ya llevamos ya. Entonces, a ver quién llega hasta el final, a ver quién llega hasta el final de la entrevista, porque hay gente que igual ve 5 minutos y luego se ponen ya vídeos de gatitos. Entonces voy a invitar a la gente que haya llegado hasta aquí a que en el cajetín de comentarios escriba, lo he visto hasta el final, has dicho esto, esta es la prueba. Y te agradezco muchísimo, te dejo la oportunidad ahora de hablar, de decir lo último, te agradezco muchísimo que me hayas atendido y para el Club de los Viernes. Nada, muchas gracias a vosotros y nada, repetimos cuando queráis, ¿de acuerdo? Sí, ha sido un placer y estás en Cádiz ahora, me has dicho, pues
Mucha Estoy, suerte por estoy en allí. Cádiz, estoy en Cádiz, sí, sí. Aprovecha las horas de paseo casi que nos dejan libres, porque esto es como una concesión que nos hace Pedro Sánchez en su gran mm, benevolencia. Dice, bueno, os dejo unas horas al día para que paseéis. Aprovecha por ahí, que es un sitio maravilloso. Sí, mira, es lo último que te Sí, digo. sí, sí. Yo salí el otro día, salí con mi pareja, con mi chica, y fuimos a dar una vuelta por la playa porque lo tenemos muy cerca. Y te sientes un poco, te sientes súbdito realmente, no te sientes una persona libre, ¿no? Es en plan, bueno, el gobierno me ha dado permiso para salir hasta ahora, Hasta las salimos 11. en manada, coincides con un río de gente que evidentemente, claro, va a la playa, ¿no? A probar como tú, a ver, con la esperanza de que no haya mucha gente, ¿no? Pero bueno, te lo encuentras y ya está, ¿no? Pero realmente te sientes súbdito, no te sientes una persona libre, ¿no? Y pilló un cabreo impresionante, porque yo nunca me había sentido tan esclavo del gobierno, ¿no? Me sentí como un perro, ¿no? En plan, bueno, es la hora de sacar al perro, venga, puedes salir. ¡Hala! Y entonces, una manada de gente impresionante, bueno, es terrible. Pero De hecho, bueno, los ¿qué le perros vamos a pueden hacer? salir durante cualquier hora del día y nosotros no. Los perros son más libres en este estado de alarma. Cristian Campos, periodista en español muy interesante y también con Federico. Muchas gracias. Un abrazo. Otro abrazo para ti.